Muy bien, muy buenas noches para toda la gente de Europa que está hasta ahora acompañándonos. Creo que ahí en donde está nuestro invitado, JJ Rodríguez, son las 8, si no me equivoco, en Islas Canarias, ¿sí? Muy bien, Correcto. muy bien. En el resto me parece que en otra parte de España son las 9 de la noche, acá en Chile son las 5 de la tarde, al igual que en Argentina, las 2 de la tarde en México. Para este sector del mundo es tarde, comenzamos el otoño con temperaturas casi veraniegas, así es que cualquier cosa puede pasar. Y bueno, comenzamos nuestro simposio entre libros del mes de marzo, como ya lo hemos venido desarrollando desde enero de este año. El objetivo es reunir a escritores del mundo del misterio para difundir sus obras, para dar a conocer el material que poseen, para aquellos que disfrutan, para investigadores, para personas que les gusta el tema, tengan la posibilidad de no solamente conocer, sino que comprar sus obras y, por supuesto, en momentos tan particulares que la humanidad está viviendo en estos momentos, ser también un puente de entretención, de terapia, porque no la lectura nos lleva a caminos de imaginación, de relajación, de abstraernos un poco de todo este clima tan tóxico que estamos que nos han sumergido durante ya más de un año. Así es que es una forma también de potenciar a través de una gestión de red, como llamo yo, a la gente que hace magia con la tinta, y es contar historias, relatos, investigaciones de una parte, de un área de la literatura que no es muy abordada en ningún medio, pero que es muy rica en información histórica, es cultura, es educación también, forma parte del folclore y por supuesto de todo lo que significa un pueblo, sus historias, su leyenda, su forma de ver las cosas. Así es que en esta ocasión nos acompaña un escritor muy particular, JJ Roderick, que no solamente tiene este libro que vamos a comentar hoy día y nos va a presentar, sino que también tiene otros. Pero este libro particularmente forma parte de una línea que viene muy actual, debido a que en pocas semanas más ya gran parte de la humanidad va a recordar, no celebrar, sino que recordar lo que es la pasión de Jesús el Cristo. Y por supuesto me parece que es un tema muy, muy interesante. Simón, el mago, que no tiene que ver con uno de los apóstoles de Jesús necesariamente, pero para ello tenemos a su autor, JJ Rodríguez, quien nos va a comentar por qué escribió el libro, para qué, cuál era el objetivo, se demoró mucho y por supuesto compartir parte de él y decirnos dónde podemos encontrar este maravilloso documento literario. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros, bienvenido. Te dejo los micrófonos para que puedas comentarnos. Pues hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? Muy bien, ¿Se me oye? ¿Se me ve también? se te ve muy bien y se oye muy bien. Vale. Bueno, perdona que sea un poco insistente en esto, porque como no domino el mundo de la técnica ni del Zoom, Está pues no lo bien. tengo muy controlado. Nada, Elizabeth, un placer estar contigo. Gracias por la invitación. Me siento una acogida muy cálida por parte tuya. Y bueno, saludar a los otros invitados, a María Gabriela y a Gustavo, y pedirles disculpas por ser yo el primero. Aquí, como decimos en España, primero el burro delante, ¿no? O sea, que me ha tocado estar delante, así que seguro que lo que vendrá después de mí va a ser mucho mejor. Bueno, saludos para todo el mundo hispanohablante, desde las Islas Canarias, desde España, y un abrazo muy cálido para Chile.
porque tengo gratos recuerdos en mi infancia con contactos con el pueblo chileno, y es una tierra al que todos sentimos un cariño bastante grande, por lo menos yo, y eso quería trasladarlo antes de comenzar con mi pequeña disertación. Bueno, me habías comentado que son aproximadamente unos 25 minutos o aproximadamente. Yo intentaré rellenarlo como pueda. Como decía el último esposo de Elizabeth Taylor, ya ella sabe todo lo que hay que saber, lo que tengo que hacer es ser original. Intentaré hacerlo en mi modesta medida, ¿no? Bueno, como comentabas antes, esta es mi segunda novela, Simón el Mago, y todas las novelas que yo escribo, o las que yo estoy en este momento metido en ellas, y las que y las que ya he escrito, lo que intento es sacar un sustrato histórico bastante fuerte, bastante potente, investigando en aquellas fuentes donde no suele ir, donde el investigador pues, no suele ir, y rescato toda esa información y se la presento al lector como desde otro punto de vista. Y me explicaré. Personajes como en la anterior novela, que era Elizabeth Báthory, conocida como la vampiresa o la condesa húngara, que fue conocida como una vampira por el tema de la sangre de las vírgenes, y en este caso con Simón el Mago, ambos personajes reales, lo que suelo hacer es empolvar o desempolvar, esto mejor dicho, escarbar esos personajes que suelen estar señalados o estigmatizados por la historia, por la corriente general, y yo busco aquellos aspectos donde, buscando esos datos, que me sirvan presentar al lector otra visión y no que no se vean tan marcados o tan culpabilizados, ¿no? Ahí me sale mi vena de abogado. Quizás como abogado penalista, pues intento hacer esa labor de presentar al lector una tesis que sea alternativa y de defensa a esas personas como acabo de comentar. Simón el Mago fue un personaje real. A veces pues, me preguntan sobre este personaje y fue real. Fue coetáneo a Jesucristo, un poco antes quizás. Jesucristo fue un poquito más adelantado. Algunas personas dicen que incluso Simón llegó a presenciar lo que fue la crucifixión en el Calvario. No hay datos fehacientes, yo no lo creo así, pero bueno, fue un personaje que está comprobado que fue real. ¿Y por qué fue real? Pues básicamente por dos fuentes. Ahí, sobre Simón, se sabe que murió en Roma, en un duelo que tuvo con San Pedro, ¿no? Entonces hay fuentes por parte de los propios romanos, donde recogen que el propio Nerón, porque fue en esa época, fue cuando Nerón, cuando intentó el duelo entre San Pedro y Simón el Mago, hay fuentes de los propios historiadores romanos que dejaron constancia de que hubo un personaje en la corte de Nerón que estuvo un tiempo viviendo ahí con la promesa que le había hecho al emperador de que un día pues, le haría o lograría hacerle volar, ¿no? Tenemos esas fuentes romanas, esto por un lado. Y por otro lado tenemos fuentes del propio cristianismo, es decir, o del propio orbe cristiano. Y en esto quiero resaltar que hubo quizás hay un paralelo entre lo que le hicieron los judíos a Jesucristo y lo que le hicieron los cristianos a Simón el Mago. Simón el Mago constituye o crea su propia religión, que incluso en un momento dado llegó a estar a la par en rivalidad con respecto a los cristianos. Y claro, eso por supuesto pues no sentó nada bien al incipiente orbe cristiano. Y en ese sentido, lo que estaba comentando era que si nosotros acudimos al Talmud, que es como el código civil de los judíos, donde se recoge ahí pues cómo los rabinos van enseñando su doctrina con respecto, o su interpretación con respecto a lo que es la Biblia, hay bastantes reseñas en los primeros 3 siglos, del siglo I hasta el siglo III, sobre Jesucristo. Bueno, poniéndolo a Jesucristo pues por los suelos, ¿no? Porque era un rival. Y en ese sentido,
vemos que con el cristianismo ocurrió exactamente lo mismo con Simón. Tenemos a Ireneo de Lyon, a Justiniano, o los Hechos de los Apóstoles, como fuentes cristianas, que también hacen referencias a Simón, y paralelamente a lo que ocurrió con los judíos con Cristo, también lo ponen pues, por los suelos, ¿no? Sobre Simón hay poquísimas fuentes. Yo he tenido que hacer un alarde de investigación enorme, bastante grande, para encontrar aquellas fuentes donde poder yo tirar de ahí. Y he sido un poco temerario. ¿Por qué? Porque lo que he hecho es construir toda la vida de Simón, desde su nacimiento hasta su muerte. Como he dicho, su muerte se sabe cuál fue, hay algunos pasajes de su vida que se sabe cuál fue, y yo a partir de esos hechos, de esos hechos, hago una retrospectiva. Intento adivinar, viendo el perfil de lo que es el personaje y cómo se fue desarrollando. Voy al contrario, no voy hacia adelante, sino que voy hacia atrás, y lo que hago es, desde el principio, desde que nace, construir el personaje hasta su muerte. Es un personaje que es encantador, es un personaje que es controvertido, es un personaje que es potente, y entonces lidiar con un personaje histórico así es complejo, pero que a mí me produjo muchísima satisfacción. Bueno, a las preguntas que me estabas planteando antes de por qué lo escribí, te puedo decir que, siendo egoísta, lo escribí porque se me apetecía. Es como si tuviese algo dentro y tenía que sacarlo. Cuando escribo, y más en este caso, no estaba pensando, quizás en la otra novela, en la anterior sí, pero en esta novela era como se me apetecía. Ya cuando estaba escribiendo la anterior, ya este personaje me estaba, como decimos en España, me estaba picando el ojo, ¿no? Me estaba golpeando. Y entonces pues lo escribí porque lo tenía dentro de mí y tenía que sacarlo. Y sinceramente no pensé ni en nadie, ni en nada, ni en público, sino que tenía que plasmar esta historia, y fue una labor, como te comenté, muy enriquecedora. ¿Cuándo lo escribí? Lo escribí una primera mitad el verano pasado, no este, sino el anterior. Había escrito ya la primera mitad. Yo siempre aprovecho en mis épocas de vacaciones estivales para avanzar con alguna de las novelas, y en este caso sí había avanzado con la mitad, pero justamente en febrero, como tú sabes, febrero-marzo, llegó el confinamiento mundial, por lo que todos sabemos, por ese maldito bicho. Y entonces, pues, aproveché esos 2 meses que estuve en casa prácticamente para lanzarme y para terminar la otra mitad. Quiero también comentar que todas mis novelas tienen un triángulo geográfico. Nacen aquí en las Islas Canarias, va para Argentina, donde me la revisan, y luego va para Chile. Va para Chile porque en Chile me hacen la diagramación y lo que es el maquetado, y vuelvo a España. O sea, con lo cual siempre tengo un equipo de personas que me ayudan y que colaboran conmigo en todo esto, ¿no? Quería hacer ese pequeño comentario, y haciendo un guiño a tu querido Chile también en ese sentido. Eh, ¿De qué trata? ¿De qué trata Simón? Bueno, como comenté antes, es una historia donde lo que yo he hecho es, y a ver si soy capaz de trasladarlo oralmente, lo que he hecho es trabajar con una teoría científica que cada vez está cobrando mucha más fuerza a nivel internacional en la comunidad científica, que se llama el universo en bloque. ¿Qué significa esto? Esto significa que, según esa teoría, todo lo que está sucediendo en cualquier época de lo que es la historia está sucediendo todo el tiempo de manera continua. Un ejemplo, supongámonos que ahora pudiésemos coger la máquina del tiempo y fuésemos a la Roma de Julio César y estuviésemos en la corte de Julio César. Pues en ese momento lo que estuviese pasando también estaría ahora pasando en nuestra conversación, o lo que cuando a lo mejor tu padre cuando era niño, todo está pasando a la vez todo el tiempo. Y eso además permitiría, hipotéticamente, que efectivamente si hubiese en el futuro una máquina del tiempo, podría hacer esos traslados a esas distintas épocas, porque estarían ocurriendo todo el tiempo. Yo me baso en esa teoría para construir lo que es la novela. ¿En qué sentido? Pues en el sentido en que la novela comienza con el nacimiento de Simón, pero sin embargo voy intercalando capítulos en los cuales hay una pareja de jóvenes en Nueva York, en el estado de Nueva York, la ciudad de Hinesfield, en el año 2018, que se
que se cumple el 31 de marzo, se cumplía en esa fecha el aniversario de lo que fue oficialmente el espiritismo moderno, que fue con las hermanas Fox en el año 1848, el 31 de marzo de 1848, oficialmente lo que es la religión de lo que es de lo espírita considera que nació en ese lugar y con estas hermanas el espiritismo moderno. Entonces estos chicos en lo que es la novela se introducen de noche en esa casa que se encuentra abandonada y sacan una tabla de Ouija y comienzan a hacer Ouija. Y a través de lo que es la Ouija traen en el tiempo a Simón. Simón se encuentra en Samaria haciendo su vida y en Alejandría, porque en un momento dado viaja a Alejandría como hizo Jesucristo, que es un paralelismo que tiene con Jesucristo también, que estuvieron ambos ahí. Entonces lo traen y lo van trayendo en diversas épocas de su vida, lo van trayendo. Y mientras a Simón este hecho de que lo traen al futuro, porque en verdad lo están trayendo al futuro. Sin embargo, los personajes que están en Nueva York están en el futuro, pero tienen un personaje del pasado. Por eso la teoría del universo en bloque, todo está pasando a la vez, ¿no? Entonces, los chicos en Nueva York creen que están trayendo un ente espiritual, sin embargo, no son conscientes de que están trayendo a alguien vivo que está viviendo su vida en el pasado. Y Simón se da cuenta de que está en el futuro, porque se da cuenta de que, por ejemplo, los chicos tienen encima de su mesa un celular y ve cómo, con gran asombro cómo buscan información pues, sobre Samaria, o ve una pizza, o ve desde dentro de lo que es la casa, ve como un automóvil pasa pues, por la noche sin que tenga coche, perdón, estos caballos. O sea, el Simón observa, porque no es nada tonto, que está en el futuro. Entonces se va dando esa serie de paralelismos y lo que sucede en Nueva York en 1 hora y media, en lo que estos chicos están haciendo la aguja en 1 hora y media, sin embargo a Simón le está sucediendo durante toda su vida. Con lo cual, en la novela, a la vez, estoy solapando y jugando con varios tiempos. No solamente el pasado y el futuro, sino que con tiempos muy acotados con respecto a los chicos y sin embargo con respecto a Simón son tiempos mucho más largos. Aparte de eso, sin querer hacer mucho spoiler, Elizabeth, también introduzco también a personajes como Napoleón, en un momento dado, como ustedes saben, o si no, pues lo comento ahora, Napoleón cuando conquista Egipto decide pasar y derrota al ejército de los mamelucos, decide pasar una noche dentro de la pirámide de Giza, porque ya era una prueba de valor que ya había hecho en su momento Alejandro Magno y Julio César, y como Napoleón se veía a la altura histórica de esos grandes personajes, como luego realmente ocurrió, él quería también pasar esa prueba de valor. Y nadie se sabe, o nadie sabe realmente lo que ocurrió aquella noche. Lo que se sabe históricamente es que Napoleón, justamente con el primer rayo de sol, cuando amanece, salió con una cara absolutamente desencajada. Pues yo en lo que es la novela, hago que Simón sea el que pasa la noche junto a él. Junto a Napoleón, dentro de la pirámide de Giza y dentro de la cámara del rey. También en un momento dado se entrecruza, perdón, con Charles Dickens en un momento dado. O sea que voy dando varios saltos y voy haciendo secciones en el tiempo y el lector descubrirá por qué hago esos cruces con Charles Dickens y con otras épocas, ¿no? Y en fin, no quiero tampoco hacer mucho spoiler. Todos sabemos, porque está ahí, es una fuente que, como dije al principio de mi disertación, que en un momento dado Simón fallece porque tiene un duelo con San Pedro, pero sin embargo, en lo que es la novela, lleva al lector hasta ese momento, con varias vicisitudes y con varias... Simón va pasando por varios reinos, a él históricamente, y al contrario de lo que pasaba a Jesucristo, le gustaba estar con los reyes y con los poderosos, le gustaba el dinero, le gustaba ese tipo de estilo de vida,
y yo de una manera atrayente para lo que es el lector, pues voy contando diferentes prodigios que ocurren en lo que es su vida, y diferentes, porque como tú sabes, en el mundo cristiano a esos prodigios con la pátina se le llama milagros, pero son los mismos prodigios, lo que pasa es que unos se le dicen milagros y otros se le dicen prodigios. Pues voy contando toda una serie de prodigios fantásticos, según me reportan incluso los propios lectores, que se quedan encantados, y entonces pues voy contando una serie de prodigios que van sucediendo a lo largo de lo que es su vida. ¿Quién debería leerlo? Que es una de las otras preguntas que me sueles plantear. Pues mira, no es por publicidad, ni por vender, ni nada de eso, pero yo creo que cualquier persona que le atrae un poco el misterio, que le atrae la historia, cuando me preguntan sobre la novela, sobre qué género es, pues no sé decirte, porque tiene historia, tiene misterio, tiene misticismo. Entonces yo creo que es una novela que le he intentado hacer corta, unas 200 páginas, que se lee muy ligeramente, para la persona que está pues en casa tranquilamente tomando un té, o la persona que está en una terraza, en una piscina, o el que coge un vuelo para ir desde Chile, desde Santiago de Chile hasta Nueva York. Es una novela que es muy amena, muy relativamente corta. Yo en su momento me planteé si hacerla en una versión larga o corta, pero me decidí por una versión corta, de unas 220 páginas, y se lee, como digo, muy ligeramente. Y aquellas personas que o bien tienen una mentalidad abierta y quieren saber esa combinación de historia y misterio y entretenimiento, yo diré que están enfocados a ellos, pero también aquellas personas que, aun estando su mente un poco cerrada, quieren abrir un poco más su mente. Yo creo que esta novela ayuda a que ese tipo de personas que estén indecisas o con la mente un poco cerrada, a que su mente quizás pueda en un momento dado abrirse a otra realidad, porque además traigo en lo que es novela algunos pasajes, incluso pues con el misticismo cristiano, una cosa que a mí me gusta mucho, y suelto pequeñas perlas sobre el misticismo cristiano y sobre la gnosis también, o la corriente gnosis. También pongo mis perlas ahí, incluso en un momento dado relato mi punto de vista de cómo fue ese momento de traición, entre comillas, de San Pedro cuando el gallo canta aquella noche, ¿no? En que a Cristo pues lo toman preso para llevarlo, para enjuiciarlo, en fin. En la novela, aunque es corta, pero está granada de muchos aspectos y de muchos matices. ¿Dónde se puede comprar? Es otra de las preguntas que me habías planteado. Pues mira, yo he decidido esta novela editarla absolutamente tanto en versión papel como en versión digital en Amazon. He decidido que el lector, ¿por qué? Porque es mucho más cómodo. Es decir, un lector que esté en Japón o en Inglaterra, como ya me ha ocurrido con Simón, encarga su copia, se imprime esa sola copia y se la envía. Es comodísimo, es como si fuese un supermercado internacional o un mercado, ¿no? Entonces tú encargas, haces tu encargo, que la quieres en digital, te la descargas en digital, que la quieres en papel, la puedes encargar en papel. Además, con los tiempos que están corriendo, donde la economía cada vez está más tocada por culpa de la situación actual, hay gente que a lo mejor en papel es mucho más caro el envío, en impuestos, etcétera, y deciden descargárselo en digital, que son apenas un coste en dólares mínimo. Lo que te gastas un desayuno por fuera o algo así te puedes descargar, Simón, y también es cómodo. Y bueno, me comentabas también que si me animaba a leer un poco sobre alguna parte de Simón. Vamos, veo por mi cronómetro que vi por 19 minutos, me quedarían 5 minutos. Prometo que no voy a leer 5 minutos, no voy a aburrir tanto No te preocupes a por los el tiempo, televidentes. no te preocupes. Y bueno, a mí cuando me planteabas leer algo, me dio una controversia, porque al final un libro es un hijo, y elegir qué parte de tu hijo es la que te gusta más es un poco complejo, ¿no? Pero bueno, yo tengo aquí dos partes bueno, al final me voy a decidir por una, y con tu permiso comienzo a leer. ¿Te parece? Muy bien. El tiempo fue, perdón, el tiempo fue pasando, transcurriendo 6 años desde la llegada del joven a la ciudad. Ni el maestro ni el pupilo volvieron a mencionar aquel extraño suceso, no tardando Simón en convertirse en el discípulo predilecto del sabio. Aunque Simón mostraba habilidad para la mecánica e inteligencia para la comprensión y desarrollo de las disciplinas científicas, sentía inclinación especial hacia la magia.
dedicando gran parte de sus horas libres al estudio de este tema, en la gran biblioteca de Alejandría, consultando los antiguos tratados de los ancestros egipcios y civilizaciones anteriores a estos. Una mañana, en medio de una de sus clases magistrales, un joven alumno egipcio planteó al noble anciano que si existían pruebas sobre la existencia de la vida después de la muerte. El sabio guardó silencio por unos instantes, luego mandó a uno de los sirvientes que fuese al exterior, en busca de un cubo de arena de las dunas del desierto, y otro de la arena procedente de la orilla del río Nilo. El sabio Herón retomó seguidamente el tema que estaba tratando, omitiendo contestar la cuestión planteada. Al término de la clase, sobre una mesa se encontraban los dos cubos solicitados. Herón se dirigió al joven egipcio que le había formulado la pregunta. No tenemos la menor duda en asegurar que la cuestión que me planteas es el gran misterio de la vida, esto es, si tras la existencia de la presente vida nos aguarda otra cosa que sea su continuación, o también, por el contrario, no me cabe duda alguna que desconozco si la habrá o no. En la última manifestación de su maestro, la sala entera respondió con una sonrisa de empatía general, dibujada en los rostros, ya que les encantaba oír de labios del insigne sabio confesiones tan sinceras y humildes. Tus ancestros, prosiguió el sabio, sin apartar su atención del joven, han dedicado mucha energía y tiempo en la búsqueda de medios y métodos que sirviesen para conservar los cuerpos de los moribundos, y ello con la creencia y propósito de poder continuar disfrutando de la otra vida al traspasar el umbral de la muerte. Créeme, ciertamente hicieron de ese arte una perfección. Las caras de los presentes en la sala mostraron satisfacción, sintiéndose halagados por las palabras de su maestro. Sin embargo, continuó el sabio con su disertación, acorde con la capacidad económica, los más pudientes, tras ser embalsamados, son sepultados en la arena del desierto, mientras que aquellos con escasos recursos económicos son sepultados en los deltas del río Nilo. Herón hizo una pausa prolongada, atrayendo con ello aún más la plena atención de todos los jóvenes. Dio unos pasos y se acercó al joven egipcio. Me has planteado una pregunta a la cual no he sabido dar respuesta, dijo en voz alta, a la vez que miraba profundamente a sus ojos. Permíteme que ahora sea yo quien formule una cuestión que sabrás responder. Ponga a la vez tus manos dentro de cada cubo, le ordenó. El joven se acercó a la mesa, introduciendo al mismo tiempo la mano derecha en el cubo de arena traída del desierto y su mano izquierda en el cubo traído de la playa con arena de las orillas del Nilo. Descríbenos, ¿qué sientes en cada mano, por favor?, dijo el sabio Herón. El joven tomó unos instantes para pensar en la respuesta, pensando que había algún tipo de acertijo o trampa en la petición que acababa de oír. Finalmente se decidió por expresar lo que literalmente estaba experimentando. En la mano derecha, sequedad y calor. En la mano izquierda, humedad y frío. El sabio sonrió levemente. Así es, joven Abasí. Las personas acaudaladas que reciben sepultura en el desierto tienen sus cuerpos en condiciones de sequedad y calor. Eso hace que sus tejidos se resequen con prontitud. Y en consecuencia sus cuerpos se momifican mejor y rápidamente, logrando el objetivo, conservar su cuerpo. Los pupilos estaban cautivados ante las palabras del maestro. Mientras que los cuerpos de las personas de recursos más humildes, sepultadas en los deltas del Nilo, están rodeados de humedad, haciendo que se descompongan con facilidad, quedando apenas nada de sus cuerpos. Esta vez los pupilos no lograban averiguar el sentido de su mensaje. Y ahora, de nuevo te pregunto, Abasí, o bien aquel de vosotros que desee responder, prosiguió Herón mirando a todos los presentes en la sala. De entre unos y otros, ¿quiénes creéis que tendrá una vida mejor después de la muerte? Los jóvenes guardaron silencio. El sabio miró a cada uno de ellos, intentando indagar la respuesta. Y a los más humildes, de los que carecen de recursos, aquellos que son sepultados en los deltas del Nilo, interrumpió una voz con plena seguridad. Todos voltearon su cabeza hacia la entrada de la estancia. Era Simón, que en ese momento se encontraba en la entrada del edificio, y que sin haber sido percibida su presencia, llevaba unos instantes observando todo lo que acontecía.
El resto de sus compañeros no salían de su asombro. Si esa era la respuesta correcta, quebraba por completo sus creencias y la de sus ancestros. Herón percibió las expresiones de incredulidad y volviendo la mirada hacia Simón, le inquirió para que respondiera. ¿Y por qué crees que es así, joven samaritano?, dijo el maestro con una sonrisa de agrado que no pudo disimular. Hasta traspasar la frontera de la muerte, comenzó a explicar Simón, será mucho más fácil iniciar una nueva y renovada vida sin las memorias ni conceptos que hayamos acuñado en la vida que dejamos atrás. Por eso, aquellos que reciben sepultura en los deltas del río Nilo, al ser sus cuerpos descompuestos con rapidez debido a la humedad de la arena, están también simbólicamente descomponiendo la persona que fueron, y de esta manera están libres de esas cadenas y prejuicios. Aquellos que conservan su cuerpo junto a sus memorias y estereotipos, al contrario de lo que creen, les costará mucho más despojarse de las mismas. El maestro comenzó a aplaudir ante la explicación de su pupilo predilecto, a la vez que tomando de la mesa los dos cubos arrojó el contenido de ambos en el suelo, para finalmente mezclarla. Seamos personas acaudaladas, humildes, sabios o ignorantes, del desierto o del río, todos al final somos lo mismo, simples granos de arena, terminó por decir el noble anciano. Fin de esta parte. Bueno, espero que os haya gustado y muchas gracias por tu tiempo, por dedicarme este tiempo, quería decir. Bueno, la verdad es que se ve que es un libro sumamente cautivador, con una serie de características que también nos llevan al lugar, a la época en donde todo ocurre. Sé que ha tenido muy buenas críticas el libro y nosotros esperamos prontamente también poder leerlo. Nosotros queremos agradecerte que hayas compartido con nosotros esta obra, una obra original, una obra llena no solamente de misterio, sino que también de un sentido diferente de lo que significa parte también de la fenomenología religiosa, porque Simón, el mago, es parte también de, yo diría que de la vida paralela, de la historia del hombre más famoso del mundo, que quiso decirle a la humanidad que si somos menos egoístas, menos envidiosos y menos individualistas, quizás nos va mejor. Yo creo que hay mucho Simón también en ese tiempo, que nunca conoceremos, pero qué bueno que tú rescataste esa figura, eso se agradece, porque también es parte del rescate histórico y cultural de lo que somos como raza humana. Así es que agradecerte tu tiempo, tu disposición, sabemos que por tu trabajo es difícil el horario, pero haber compartido con nosotros y habernos comentado también acerca de este hombre que parece que es muy fascinante y cautivador, Simón el Mago. Ya saben entonces, para aquellos que quieran adquirirlo, está disponible en Amazon en formato digital y físico de JJ Roderick. Así que muchas gracias y muy buenas noches. El placer todo mío. Buenas noches. Muy bien, y a esta hora también de la tarde, de la noche, vamos a tener a un invitado, como siempre, de lujo, una persona de nuestro hermano país, pasada la cordillera acá de Argentina. Nos referimos a Fernando Soto Roland, quien nació en Buenos Aires por allá en 1963, un conocido historiador y escritor trasandino. Se graduó con honores como profesor en Historia en la Universidad Nacional de Mar del Plata y desde 1992 ya ejerce su labor docente en los niveles secundario, terciario y universitario. Es autor de libros y artículos publicados en revistas argentinas, peruanas, francesas, españolas. Su primer libro, Visitantes de la Noche, por allá en el año 1997, versó sobre el imaginario que rodea a las historias de fantasmas en la cultura occidental, publicada en Argentina y en España. Abordó también la cuestión de los exploradores
y las exploraciones durante el siglo XIX en su libro Aproximación al imaginario de los exploradores durante la era del Imperio. Y publicó junto a Sebastiano de Filippi Los señores del Uritorco, la verdadera historia de los comechingones, libro que hoy es el a tratar por nuestro escritor. En su último trabajo ha sido publicado por Editorial Coliseo Sentosa, en el libro dirigido por Sebastiano de Filippi, Proyecto ERX, entre el mito y la ciencia, aportes desde la Academia para la Zona Uritorco. Esta es una obra colectiva que analiza el tema desde diferentes puntos de vista por varios autores. Fernando Soto Roland es un viajero y amante de las aventuras. Dirigió en 1998 una expedición a la cuenca amazónica peruana en pos de las ruinas de la ciudad de Vilcabamba, la Vieja, la última capital de los incas, y la leyenda del Paitití sobre lo que publicó varios ensayos por allá en el año 1999. Desde hace más de una década se dedica a la investigación de ciertas áreas del imaginario contemporáneo, con decenas de artículos sobre temas relacionados al mítico Cerro Uritorco, los ovnis y la criptozoología, que es un tema que prontamente también tenemos novedades literarias. Los dejo entonces con don Fernando Soto Roland desde Argentina. Bueno, en principio, buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias, Elizabeth, por haberme convocado a este simposio de libros, a presentar, bueno, un trabajo colectivo, porque el libro del que voy a hablar, Los señores del Uritorco, la verdadera historia de los comechingones, ha sido escrito junto con Sebastiano de Filippi, autor de un libro previo titulado La ciudad de la llama azul, en la que hace referencia, bueno, a toda la mitología que gira en torno al Uritorco y fundamentalmente a uno de sus principales y preclaros creadores, que fue Ángel Cristo Acogranis. Este libro, Los señores del Uritorco, surgió allá hacia fines del 2018, cuando en una reunión que tuvimos con Sebastiano en un café acá en Buenos Aires, me planteó el proyecto de escribir algo sobre las comunidades aborígenes que habitaron el norte de Córdoba, la zona de Punilla, que es, bueno, el centro neurálgico en donde hoy se ubica Capilla del Monte y toda la neomitología ovni esotérica que caracteriza a la zona desde mediados aproximadamente de la década de 1980. El proyecto me pareció atractivo y de alguna manera venía a cerrar un deseo personal que había surgido allá por el año 2010, 2011, cuando después de muchísimas décadas sin visitar Capilla del Monte, me acerqué a aquellos pagos con mi esposa y descubrí un universo realmente fuera de lo común. Me impactó profundamente no solo la imaginería que decora toda la ciudad de Punilla, con sus extraterrestres, sus platos voladores, sus símbolos
de origen oriental, su música. Es decir, un enclave, en algunos casos, de un pensamiento mágico que nunca había vivenciado de manera directa. Sí, a través de las lecturas, pero no de un modo tan concreto, ¿no? Y tan real como resultó esa experiencia. Capilla del Monte, de alguna forma, hizo que mis intereses volvieran a orientarse a una antigua pasión que yo tenía siendo muy chico y parte de la adolescencia, que eran los ovnis, los platos voladores. Confieso que en algún momento fui un crédulo creyente en todo eso, defensor, supongo yo en esos días, de la hipótesis extraterrestre. Pero allá hacia principios de la década del 80, de 1980, me desentendí por completo del tema. Me di cuenta de que detrás de todos esos libros, y eran muchos que había leído, no había nada. Me desencanté del tema y bueno, orienté mi vocación hacia lo que realmente me interesaba, que era la historia. Me metí en la universidad, hice la carrera de historia y durante muchos años, décadas, me alejé de toda esta temática referida al misterio. Ese viaje en 2010, 2011 a Capilla me abrió un universo que, repito, desconocía, que yo pensé perimido y desaparecido desde hacía mucho tiempo, y la verdad es que lo vi más vivo que nunca. También llegué a la temática del Uritorco porque uno de los temas que a mí siempre me interesaron de chico es el tema de la criptozoología. Así que, investigando sobre cuestiones insólitas, saltando de un tema al otro, indefectiblemente caí en Capilla del Monte. Y ya como historiador me llevé la enorme sorpresa, aunque no tan enorme, de la enorme y la gran tergiversación que especialmente los guías de turismos y las personas no especializadas han hecho del pasado precolombino. Todos los mitos requieren de un pasado prestigioso. Y ese pasado prestigioso, personajes como el doctor Guillermo Alfredo Terrera lo encontraron en las etnias que habitaban esas serranías, otorgándoles a ellas un conocimiento, un origen, una sabiduría que hasta lo que realmente sabemos es absolutamente falsa. Las mentiras se fueron acumulando, las exageraciones condimentaron fuertemente estas historias que se empezaron a publicar a principios de la década de 1990. Y como les decía, un pasado prestigioso para justificar los hechos del presente. A tal punto es así que los supuestos ovnis, naves extraterrestres o intraterrestres que se observan o dicen observar en la región, ya tenían un antecedente histórico allá en las lejanas épocas previas a la llegada de los españoles. Y veremos que no solo se le atribuyeron a los comechingones una antigüedad que jamás han tenido. Terrera habla de 8.000 años de antigüedad. En realidad, hace 8.000 años de antigüedad, los comechingones o genia camiare, como realmente habría que denominarlos, no existían. Hace 8.000 años
la cultura ayampitín era la que de alguna manera dominaba el noreste de Córdoba, y 6.500 años, es decir, 2000 y pico de años después, hace 6.500 años, nos encontramos con la cultura de Ongamira. Es decir, le atribuyen a los comechingones una antigüedad exagerada, que esto es muy propio de aquellos sectores influenciados por el esoterismo, fundamentalmente alimentados por las teorías y los esquemas teóricos imaginados por Blavatsky, Madame Blavatsky y su teosofía, en donde también se mezclan, por supuesto, elementos kardecianos, de Allan Kardec, del espiritismo, y una especie de mezcla en donde nada es claro, todo es confuso, y cuando eso se transmite a personas que no tienen la más mínima idea de la historia regional, eso termina convirtiéndose en una entre comillas realidad, que fue lo que en lo personal a mí me alarmó mucho. Yo durante más de 20 años de mi vida me dediqué a estudiar la cultura incaica. En algún momento viajé periódicamente a Perú, tuve muy buenos maestros en aquel país al que tanto amo, y me di cuenta que allá en Perú también se había generado toda esta movida místico delirante que tiende a atribuirle a extraterrestres o a civilizaciones antediluvianas las construcciones, las obras de arte, especialmente arquitectónicas, que pueblos americanos con esfuerzo, con trabajo, con organización, ellos mismos levantaron sin la necesidad de la ayuda de nadie que venga de afuera. Yo creo que eso es parte de la herencia colonial de América Latina, ¿no? Hay una especie de subestimación de lo propio, y todo aquello que nos resulta fascinante, increíble, bien facturado, automáticamente no pueden haberlo hecho estos indios, estos tienen que haber sido ayudados desde otro lugar. Y repito, en Perú también pasa lo mismo. Estando varias veces en Machu Picchu, he escuchado delirios realmente indignantes respecto del origen de la ciudadela de Machu Picchu. Y cuando uno le pregunta al guía, al responsable de transmitir eso a los turistas, uno le pregunta quién fue el Inca Pachacuti, que en realidad fue el creador de Machu Picchu, no tiene la más mínima idea. A ellos les interesa mostrar dónde bajaba el plato volador, cómo levantaban la piedra, cómo levitaban las piedras y las acomodaban una arriba de otra, y toda una serie de conceptos que pueden resultar risueños, pero que en lo personal llega un momento en que me genera una enorme bronca. Porque es una manera de subestimar a culturas que, si bien, como la cultura de los comechingones, no alcanzaron un nivel, un estadio cultural tan alto como los incas, como los mayas, como los aztecas, como los chimúes, sí fueron, digamos, un pueblo perfectamente adaptado a su medio ambiente. Tuvieron una larga historia, no hace 8.000 años, sino entre aproximadamente el siglo V y el siglo XVI después de Cristo. Tuvieron casi 1.000 años de permanencia en el lugar, y realmente entablaron con el entorno una relación económica, una relación material sumamente productiva, y seguramente también su cosmovisión de carácter claramente teocéntrico hizo que consideraran sagrados determinados espacios, y fundamentalmente aquellos cerros que se caracterizaban por tener una mayor altura que el resto.
y es muy probable que el cerro Uritorco, con más de 1900 metros sobre el nivel del mar, haya sido el depositario de muchas de esas creencias. Pero no estamos seguros de que eso haya sido efectivamente así. En Capilla del Monte uno escuchaba hablar del sagrado cerro Uritorco, de supuestas ceremonias que se hacían en la zona del Uritorco. Pues bien, no hay absolutamente ninguna prueba, ni histórica, ni etnohistórica, ni arqueológica, que realmente confirme estos dichos. Que seguramente tuvo una connotación sagrada, es muy probable, pero que lo haya sido efectivamente, hasta la fecha, no hay ningún dato. Nosotros, de Filipe y yo, en este libro, Los Señores del Uritorco, lo que intentamos fue llevar a cabo una labor de divulgación científica. Ni Sebastiano ni yo somos arqueólogos. Yo soy historiador, Sebastiano es un director de orquesta con una enorme preparación en ciencias sociales. Y en este libro lo que buscamos es justamente divulgar aquello que la arqueología, que la historia, que la etnohistoria ha investigado seriamente, sin especulaciones delirantes, sin caer en elucubraciones en donde todo se mezcla con todo y es una melange de delirios, de fantasías, de mentiras, que por supuesto sabemos que venden muy bien, ¿sí? La mayor parte de las guiadas turísticas a las que asistí, he recorrido Capilla del Monte de arriba abajo desde hace casi 10 años, conozco mucha gente, conozco a gente que organiza los tours, he hecho los tours, he pagado por ellos, y la verdad es que la principal sorpresa fue la cantidad de inexactitudes que se transmiten, y que, repito, la gente después se lleva a su casa y a su vez divulga, y se genera una bola de nieve en donde llegamos a sostener que los comechingones eran altos, rubios, de ojos claros, de origen nórdico, y la verdad que nada de eso es cierto. Todo esto es una lucubración de este profesor Terrera, Guillermo Alfredo Terrera, que es el principal responsable de haber difundido esta imagen totalmente tergiversada de este pueblo originario, a partir de lucubraciones propias, de inventos propios y por supuesto de una ideología de ultraderecha, filonazi, en donde lo ario, lo rubio, lo blanco es sinónimo de civilización y lo cobrizo, lo bajo y lo autóctono es sinónimo de barbarie. No eran ni rubios, ¿sí?, ni tenían ojos azules, ni eran altos. Sí tenían barba. Uno de los pocos pueblos precolombinos que usaban barba. Generalmente, tanto en Mesoamérica como en América Andina, los indios eran lampiños y los pocos pelos que se les salían se los sacaban con pinzas de depilar que se han encontrado en parte de ajuares funerarios. Pero estos no, estos se dejaban la barba, y eso llamó poderosamente a los españoles. Posteriormente, autores como Terrera tomaron el tema de la barba como un posible origen nórdico, a tal punto que a este origen falso le agregaron toda una serie de objetos ceremoniales, los famosos bastones de mando, que nunca existieron en el mundo comechingón, especialmente uno, el famoso bastón de mando, del que Terrera ha escrito tanto,
al que le atribuye 8.000 años de antigüedad y haber sido construido por el dios Wotan, que no es otro que Odín. Es decir, la presencia de civilizaciones nórdicas en suelo cordobés miles de años antes de que llegaran los españoles. Leyendo el libro, los señores del Torgo van a encontrar cuál es el origen de todas estas fantasías y claramente cuál es la ideología que se esconde detrás de estas teorías totalmente desechadas hoy por día en el mundo de la academia, teorías difusionistas, ¿no? Que desde un solo centro y único polo civilizador, que según el profesor Terrera estaba en el nudo de Pamir, salieron los arios a conquistar y civilizar el mundo. Los señores de Uritorco tienen básicamente dos partes. Hay una primera que es claramente un perfil escueto, directo, sencillo sobre este pueblo que nosotros ponemos el pueblo olvidado, en donde se habla, por ejemplo, del perfil étnico, el origen histórico, la ubicación geográfica, la espiritualidad y culto, del que se sabe muy poco, yo diría casi nada, las manifestaciones artísticas, las viviendas, bueno, el proceso de conquista, los idiomas, los materiales, manufactura. Es decir, todo lo que tanto la historia, la arqueología y la etnohistoria ha descubierto y del que podemos dar cuenta y evidencia directa y cierta. La segunda parte, titulada Indios metafísicos del imaginario esotérico, acá sí hacemos una pormenorizada crítica a la reescritura que muchos autores hicieron del pasado y cómo convirtieron a este pueblo de come chingones a, como dijo uno una vez creo que por televisión, los cosmo chingones. Y de qué manera el esoterismo, como le dije recién, proveniente de la teosofía, y toda la mitología ovni ha condimentado la historia de los comechingones y la región de Punilla y de Capilla del Monte en particular. Yo amo Capilla del Monte, a pesar de ser muy crítico de esa cultura que tanto ha proliferado y de la que hoy depende la ciudad. Es una ciudad en la que tengo gente muy querida, muchos amigos, también otros que no son tanto, pero que le reconozco una enorme originalidad a la hora de levantar cabeza tras una crisis turística y económica muy grande allá por la década del 80. Le encontraron la beta, y la beta fue exaltar la mitología ovni y ensalzar el pasado aborigen con toda una serie de fantasías que hoy, después de ser tantas veces repetida, parecería haberse convertido en realidad. Pero no lo es, Voy a leerles un pequeño párrafo en donde de alguna manera expongo de manera un poco más ordenada lo que acabo de decirles. Hay una construcción del pasado precolombino de Capilla del Monte en donde toda una serie de componentes aparentemente no muy misteriosos, se mezclan, entre los que, como ya dije, encontramos un pronunciado germanismo, que es de raíz cordobesa vernácula. Hay un fuerte nacionalismo imperialista, también en el discurso de Terrera, la base teosófica, y acá leo textualmente lo que pusimos oportunamente. Dice, esta visión mezcla seres extraterrestres,
dioses nórdicos, ciudades intraterrenas, objetos de poder con cualidades sobrenaturales y una supuesta espiritualidad superior en las conciencias de los antiguos comechingones. Esta insólita lectura es la que predomina en la zona turística del Valle de Punilla, que por ser un paraje emblemático de la comechingonia, debería tener más y mejor información circulando sobre los Genia Kamiare, nombre original del pueblo en cuestión. Sin embargo, es este encuadre no científico el que defienden los destellados gurúes locales y difunden los guías de turismo cada vez que conducen a sus clientes a centros arqueológicos asociados a la historia de las tierras de los comechingones, especialmente el Cerro Uritorco, el Parque Los Terrones y las grutas de Ongamira. Así es como, mientras la educación formal, esto es, los niveles primarios y secundarios, elabora para los niños y adolescentes una imagen de estos aborígenes que tiende a mostrarlos como desconocidos, primitivos, salvajes y anclados en el pasado, ciertos sujetos, por lo general ajenos al campo de las ciencias sociales o rebasando ampliamente sus límites, se ocupan del público adulto arrastrándolo hacia una etnología inventada que, lejos de denigrar a los indios, los exalta al punto de elevarlos a la condición de grandes iluminados de sabiduría cósmica por fuera de cualquier contexto espacio-temporal. Frente a esto es que escribimos este libro, ¿sí? En lo personal disfruté mucho al escribirlo, ponerme al tanto de todo el material que nos permitió escribir especialmente la primera parte, y además tuvimos la enorme fortuna de tener 3 prólogos de 3 grandes intelectuales, investigadores, el de Horacio Sanguinetti, el de doctor Sebastián Pastor, que es uno de los especialistas en la cultura comechingona, de los mejores, el mejor especialista de la cultura comechingona en Argentina, junto con Eduardo Berberian, y el doctor Diego Viegas, por todos conocidos, que también ha tenido la generosidad de introducir este pequeño trabajo que creo era necesario en un universo tan repleto de exageraciones, de mentiras y de datos falsos. Pero le soy sincero, el que cree en este tipo de cosas, este libro no lo va a leer. Y seguramente lo va a desechar por ser escéptico, materialista, positivista, monofásico, o como quieran llamarlo, ¿sí? Yo como historiador me siento satisfecho de haber cumplido con una misión que creí era necesaria para que la historia, la arqueología, muestre lo que realmente fueron los comechingones. Bueno, simplemente agradecerte, Elizabeth, este espacio que me has dado y invitarlos a todos a adquirir Los Señores del Uritorco de editorial Biblos. Pueden comprarlo vía internet en el sitio de editorial Biblos, también por Amazon o en las librerías. Está en todas las librerías del país. Este libro, que salió a fines del año 2019, está disponible. Muchas gracias y será hasta la próxima. Muy bien, ha sido una noche con grandes invitados, grandes escritores y por supuesto sus obras. Queremos agradecerle a JJ Roderick por habernos acompañado con su gran libro
Simón el Mago, una historia paralela a la vida de Jesús, el Cristo, un hombre también lleno de magia, lleno de buenas intenciones y por supuesto donde el libro aborda no solamente la historiografía de la época, sino que también todo lo cultural y todo lo que significa también el planteamiento de valores y de la simiente de un pensamiento que al parecer es mucho más común en tiempos pasados que en presente. Y por supuesto también el gran escritor argentino Fernando Soto-Roland con Los Señores del Uritorco. Así es que esperamos que les haya gustado, los esperamos el próximo 22 de abril con más escritores, con más libros maravillosos que tienen que ver con el mundo del misterio. El mundo del misterio, que es donde nace esta corriente de tomar temas que yo creo que pertenecen también a muchas áreas, ¿no? Al área de la cultura en general, al área de la historia también. Nace como objetivo principal este simposio de Entre Libros, de no solamente difundir para que ustedes puedan acceder a este material, sino que para que lo conozcan, para que puedan adquirirlos aquel que tiene esa posibilidad, y por supuesto para tomar como referencia para aquellas personas que investigan y que tienen a su haber material pendiente por investigar, que necesiten también referencias para continuar con sus proyectos y, ¿por qué no?, para poder salir de una realidad que cada vez ahoga más a nuestra gente, es una muy buena forma. Recuerden que los libros tienen la maravillosa magia, la maravillosa forma de poder sacarnos de una realidad sin movernos físicamente de donde estemos. Pero es una forma impresionante en donde al comenzar una lectura la mente es abstraída hacia lo que estamos leyendo, hacia lo que estamos viendo, y eso provoca que nuestra mente también tenga una ducha, un baño de relajación y de cambio también en todo lo que estamos viviendo. Es muy necesario hacerlo, es muy necesario, así es que muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.